Bueno, pues hoy vamos a hacer el resumen de esta tercera ronda del torneo de Londres, del Grand Chess Tour, con esta edición de Londres 2015. La jornada ha sido interesante. Hemos visto la victoria de la partida de Bashir Agraf contra Topalov. Grishuk ha estado a punto de ganar, muy a punto a Giri. En los apuros de tiempo ha desaprovechado una ventaja decisiva. Y por otro lado, Caruana también ha tenido, no cerca la victoria, pero sí una buena ventaja con un peón limpio contra Nakamura, que al final no ha sabido transformar en victoria. La última partida en acabar de la jornada ha sido la que ha enfrentado al vigente campeón del mundo, Magnus Carlsen, con las piezas negras frente a Anand, justo el último candidato en el torneo celebrado el año pasado. Bien, vamos a comentar esta última partida. Ha sido la última en acabar y ha sido muy interesante. De hecho, creo que, como veremos, Magnus ha tenido opciones de victoria, o al menos de poner las cosas muy difíciles a su rival habitual en los dos últimos torneos mundiales. La partida no nos tiene que extrañar. Carlsen ha planteado una berlinesa. La verdad es que, bueno, es raro en la élite no ver partidas con esta apertura. Hoy mismo se han producido 3. Grishuk ha sido capaz de apretar a Giri en este final, mientras que en su lugar Caruana ha preferido seguir con D3 contra Nakamura para evitar las líneas del final y jugar esquemas menos conocidos. Bueno, Anand y Carlsen creo que han trabajado con sus equipos el final, que se produce tras la secuencia ya conocida con el cambio en D8. De hecho, Anand también no hay que olvidar que el año pasado en el match contra Carlsen la usó con negras, por lo tanto ambos jugadores le han dedicado mucho tiempo a esta posición. La primera sorpresa ha estallado cuando en una posición más o menos conocida y habitual, después de 10 H3, Magnus ha preferido de momento no continuar con H5 y desarrollar su alfil por E6. Ha sido también interesante la partida de Giri de esta jornada, donde podemos ver un plan alternativo con B6 y C5, aunque Giri sí que ha preferido continuar con H5. Y la siguiente sorpresa, y esta ha sido más notoria, ha sido el desarrollo del alfil por C5. Esta jugada es a primera vista extraña. Es mucho más frecuente jugar los esquemas con H5, llevando el alfil por E7, donde el alfil de casillas negras es una pieza importante en la defensa. Consultando la base de datos, podríamos decir que la jugada de Carlsen es una novedad. Sí que se había jugado con posiciones ciertamente análogas o parecidas, alfil B4, intentando forzar que el caballo blanco se traslade a E4 para continuar con alfil D5, presionando en la diagonal. Pero, al menos en mi base de datos, no he encontrado ideas. Hay partidas con alfil C5, por lo tanto podría ser una novedad. Anand ha decidido poner rápidamente fuera de juego el caballo de F5, no fuera caso que este caballo en algún momento dado saltara de 4. Durante la retransmisión sospechábamos que la idea de Carlsen sería seguramente desviar su alfil a B6, en una diagonal poco habitual en este esquema, ¿no? De este modo, el otro alfil puede llegar a D5, molestando a los caballos blancos. También aquí las blancas podrían continuar con G4, o buscar otro tipo de desarrollo para enfrentarse a la posición negra, como por ejemplo A4, aunque bueno, con A5 las negras consiguen mantener su alfil. En cualquier caso son ideas frescas dentro del muro berlinés, y siempre es de agradecer que los jugadores colaboren aportando nuevos conceptos en posiciones muy conocidas. Como he dicho, Anand rápidamente ha descolocado el caballo negro y ha reciclado su caballo de F3 hacia la casilla E4, dejando el de C3 para vigilar D5. Bueno, es una idea temática, ¿no? El caballo busca otro punto de apoyo, busca otra casilla como es E4, para luego movilizarse, como veremos, el peón F. Carlsen no ha permitido el cambio en E6, colocándose en D5, y rápidamente Anand ha mejorado la colocación de su rey para poder avanzar el peón F, que ahora quedaba libre. Es cierto que el rey queda temporalmente clavado, pero por otro lado las blancas pueden eliminar el alfil en cualquier momento, por lo tanto no es una clavada realmente peligrosa.
Bueno, tras torre de 8 es una jugada lógica también. Se pone la torre encarada con la otra torre y a la vez hay una amenaza táctica con alfil por E4. Esto fuerza alfil F4 y como veremos este alfil, aparte de defender el peón, buscará el reciclaje por la diagonal para dejar paso al peón F. Lucha estratégica muy complicada. Ambos jugadores intentan colocar las piezas en buenas casillas y mantienen sus opciones. Las negras queda claro que van a abrir el juego en algún momento, como así ha sido, buscando de este modo la obertura de la columna H. Así el caballo negro de G6 podría saltar hasta H4 también en algún momento dado. Anand no se ha dejado amilanar y ha continuado con el plan establecido, creo que con la maniobra caballo G5 E4, es decir, el avance de los peones en el flanco de rey, habitual en estas estructuras, ya que es donde las blancas tienen ventaja material, 4 peones contra 3, mientras que en el flanco de dama no hay mucho para hacer. Tras los cambios, las negras han buscado rápidamente la conexión de las torres con rey E7. Este detalle es importante, por ejemplo, en la línea con caballo H4. Tras el cambio en H4 y rey G3, como vemos, las blancas pueden conseguir progresando tranquilamente en el centro o a la vez luchar por la columna H. En cambio, con el rey N7, que es la jugada que realiza Carlsen, la amenaza caballo H4 hay que tomarla en serio, debido a que las negras llegarían a tiempo de doblar torres en la columna H con amenazas en H2. Esto, en cierto modo, fuerza torre H1 para controlar esa amenaza y se renueva el plan de F5. Plan que también temporalmente Carlsen evita con alfil D4. Amenaza alfil por C3 al clavar el otro caballo y, bueno, evidentemente F5 está parado por la captura en E5. La respuesta de Anand es nuevamente forzada. Se elimina el alfil blanco para evitar los problemas relacionados con esa diagonal y se sigue preparando el avance retirando el caballo central. Esto condiciona mucho la posición, ya que al retirar el caballo en C3, la estructura del flanco de dama queda seriamente debilitada y este es un factor importante que pueden aprovechar las negras a corto plazo. A largo plazo, perdón. A corto plazo las negras tienen que preocuparse del avance F5. Rey de 7 también es necesaria. Fijémonos que las negras habilitan la casilla E7 a su caballo, si no quedaría desplazado, y con torre 1 las blancas preparan su avance en E6. Bien, aparentemente la posición blanca es superior, pero eso no está nada claro. Sí que tienen la iniciativa temporalmente, pero la estructura es deficiente y la única amenaza real es E6. Como veremos, Carlsen no ha tenido muchos problemas para igualar la posición. Y este es un momento crítico. Aquí Anand ha optado por mantener la posición y como nos fijamos, gracias a la presión sobre E5, creo que las negras han cortado ya de raíz cualquier posible amenaza y a partir de aquí es Carlsen el que puede intentar poco a poco mejorar su posición. ¿Por qué he dicho que es un momento crítico? Porque en este momento Anand podía haber intentado variantes del tipo cambio de torres y E6. De este modo, yo no creo que tenga ventaja, la verdad, pero como nos vamos a fijar, cuando el rey se retire tanto a D8 como C6, pueden intentar buscar la entrada en F7 de su torre para cambiarlo para capturar el peón G. Seguramente en la posición se va a producir algún cambio, ya que las negras van a conseguir cambiar el peón E6. Vemos que no directamente porque el rey está mal situado. Entonces, con la entrada en F7 combinado con alfil E5, quizás las blancas podían conseguir una cierta iniciativa. Esto justificaría también, por ejemplo, que la jugada negra fuera mejor rey E6, con el mismo plan, a torre F1, torre H6, torre F7, torre por E6. Es cierto que a pesar de capturar el peón G, hay que vigilar mucho el contrajuego, y el peón G probablemente resulte insuficiente. Pero si las blancas no realizan E6 en algún momento, todo el plan de avance del peón F y apoyar el avance del peón E no sirve para nada y justifica que la maniobra de las negras con el alfil C5 está totalmente correcta, como así ha pasado. Aquí las blancas se encuentran totalmente atadas, debido a que la ruptura E6 está controlada, evidentemente
este tipo de cambios en E6 nunca son favorables, debido a que el caballo es superior al alfil en este final, donde además las blancas tienen 3 peones débiles. Esto, al no disponer de un plan activo, ya que tanto la torre como el alfil, si nos fijamos, están anclados a la defensa del peón E5 y no disponen de E6, Anand ha decidido esperar en esta posición. La primera jugada es un poco extraña, A4. Por un lado el peón puede quedar débil, por otro lado creo que las blancas quieren evitar posibles maniobras con B5 A5 ganando espacio en el flanco de dama. Por otro lado, Carlsen sueña con llevar su caballo a C4, casilla desde la cual, como veremos más adelante, controla o ataca E5 y controla un montón de casillas del tablero. Carlsen se lo ha tomado con calma y poco a poco ha ido mejorando su posición. Como vemos, Anand no tenía muy claro qué hacer. El rey negro se mantiene a la espera. Y esta es una posición curiosa. Yo no he entendido muy bien por qué las blancas no han continuado esperando con rey F3. Si las negras continúan con rey B7, entonces puede ser el momento oportuno de intentar E6, ya que el rey negro se aleja un poquito. Y eso puede dar alguna perspectiva en finales del tipo cambio de torres, e incluso después, ya sea por D2 o por E1, ir a buscar el peón de G5. En lugar de esperar, Anand ha cometido una imprecisión que le podría haber costado cara, porque al colocar la torre en E3, las negras llevan su caballo a C4 con ganancia de tiempos. Aunque es cierto pensar que quizás Carlsen habría realizado la misma maniobra en el hipotético caso de que las blancas hubiesen continuado con rey F3. Con rey F3. Bien, a partir de aquí es Carlsen quien ha mejorado la posición de su caballo. Como vemos, sigue presionando a 5, pero es que ahora además hay un nuevo objetivo, que es el peón de A4. Las negras también pueden confiar en su peón de A pasado, que puede ser un detalle a tener en cuenta en muchos finales. En esta posición, como vemos, Anand continúa esperando y es Carlsen quien progresa. Esta estructura nos recuerda, por ejemplo, a las de la francesa Dinauer, ¿no?, donde el negro realiza este tipo de plan manteniendo la opción de jugar B5 para pasar el peón de A. Anand, al tener tocado el peón E5, poco puede hacer que no sea mover el rey, así ha discurrido la partida hasta que Carlsen ha decidido que era el momento oportuno de jugar B5. En este momento, B5 evidentemente las negras podían haber esperado si hubiesen querido. En este momento, Anand ha aprovechado para buscar el contrajuego de la manera más rápida posible antes de quedarse en una posición delicada con torre B1. La idea es buscar la casilla B7 y combinado incluso con la potencia del alfil de G3, que está escondido pero está ahí. Por ejemplo, la fuerza de estas piezas se ve en la línea de por A4 E6 y torre B7 jaque. Y a rey D8 F6. Y aquí de repente las negras tienen un problema porque las 3 piezas blancas están activas y el rey en D8 está pasivo y mínimo se garantizan las tablas por contrajuego. En lugar de esto, Carlsen disponía de varias alternativas. Una, por supuesto, era caballo por E5, aunque aquí había que contemplar la línea A por B5, que era una locura. Y a caballo por G4, B6. Aquí de repente se ve una de las ideas de Anand. La casilla de coronación está controlada. No se sabe qué habría pasado, por ejemplo, en variantes como caballo 3 jaque, intentando comer en F5. Había una línea muy divertida que vimos en directo. Si las blancas llegaban hasta F4, con F6 el rey podía quedar atrapado e incluso con amenazas de mate. Esta línea le evitaba un enorme esfuerzo de cálculo, pero tenía buena pinta para las negras, ya que en algún momento podría costar o se podía acabar sacrificando un caballo por varios peones. En lugar de ello, Carlsen ha realizado una última jugada del control bastante curiosa. Quizá caballo por E5 es la que le mantenía, a pesar de las complicaciones, con mejores opciones de defensa, pero jugó torre H8, que sorprendió más o menos a todos. La idea de torre H8 se ve en la línea de A por B5 y torre por B5. La torre blanca aparentemente está activa, pero el rey ocupa una excelente casilla en C6
El peón A es una pieza muy peligrosa y el caballo es un gran caballo. Fijémonos que aquí las piezas blancas apenas juegan y el sacrificio de peón le habría dado seguramente buenas posibilidades a Carlsen, pero Anand aquí sí que estuvo fino y encontró la mejor manera de simplificar con alfil F2, sin temor a la captura en A4, ya que esa captura siempre le proporciona contrajuego gracias a la entrada en séptima, como ya hemos podido ver. Aunque en cualquier caso habría que ir con cuidado. Existían variantes curiosas donde el peón A no tenía manera de pararse. En lugar de ello, con torre A7, debido a la amenaza torre A8, captura en H8, seguido de torre H1, torre A1, se paraba el avance del peón A y el contrajuego parece que era suficiente para conseguir al menos las tablas. En lugar de B por A4, la alternativa pasa por la captura en E5, aunque quizás también se podía haber probado torre B8 manteniendo todas las opciones. Bien es cierto que en este caso las blancas podrían mejorar la colocación de su alfil en D4, aprovechando que el peón está temporalmente clavado. Y hay que ver cómo si pueden progresar las negras en esta posición, que no resulta nada sencillo. Bueno, la captura en E5 forzó los acontecimientos. Anand estuvo muy preciso en el orden de jugadas. Y es que ahora es el alfil el que se activa y fijémonos en que domina al caballo de G4, que es la pieza que tiene problemas. También otra jugada fina es rey G3. En el caso de torre B6 primero, rey C7, rey G3, quizás las negras podían intentar buscar algo con caballo E3. Pero rey G3 no es posible, caballo H6 por torre B6 jaque, y obliga al caballo negro a retirarse hacia E5. De este modo, la variante de simplificación se produce llevando la torre a F6. Las blancas quieren eliminar el caballo para eliminar el peón F7. Aquí ya era muy difícil proponer algo. En el caso de A4, las blancas simplemente simplifican la posición y llevan su torre a controlar el peón A. Y las tablas no deben de tener muchos problemas, ya que también el rey blanco participa de manera activa en la defensa. En su lugar, Carlsen acercó el rey y de este modo, como vemos, Anand continuó con las jugadas precisas manteniendo la doble amenaza. Torre por F7 también era posible y a torre E7, torre F8 para hacer tablas, pero rey G4 es una línea más sencilla. Aquí no hay mucho nada más para hacer. Tras la activación de la torre, las blancas colocan la suya detrás del peón impidiendo el avance, y F6 jaque, tentando a las blancas a subir con el rey, pero Anand no cayó en esa idea, que le podría haber acarreado alguna complicación extra, y simplemente con rey G4 se acabó simplificando la posición y ambos jugadores repitieron jugadas con torre G1 y torre F1. Bueno, espero que hayan disfrutado con la jornada de hoy y mañana más con la cuarta ronda del torneo. Gracias a todos por haber estado siguiendo mis comentarios en directo y hasta la próxima.